Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priori en su segmento Un Café con Jesús. Que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Doy gracias a Jorge y a la Radio Busquentí por esta oportunidad de poder hablar, porque el mensaje de este día y los mensajes que damos a través de la radio son poder conocer a Jesús y poder seguir a Jesús. Entonces, pues no sé si ya tengan preparado su cafecito. Aquí está, yo hoy tomé un té, pero bueno, aquí lo tenemos. Pues primeramente, pues agradecer este tiempo y pues voy a empezar con explicándoles por qué vamos a hablar este día sobre la viuda de Sarepta. Fíjense que en estos días, en la semana pasada, me pasó algo. Tenía una bolsa de arroz y sentía en mi corazón que Dios me puso compartirla con alguien, pero la realidad es que lo dudé porque era la única bolsa que yo tenía. Y yo decía, si se la doy, ahora qué voy a hacer, ¿no? Con el arroz. Y pues en ese momento lo dudé, pero también pensé, bueno, si Dios es mi proveedor, ¿por qué no la doy, no? La realidad es que en ese momento no tenía yo más que esa bolsa de arroz, era lo único que yo tenía, pero dudé en compartirla. Mas, sin embargo, después de esa duda, recordé que Dios es mi proveedor y la compartí. Momentos después, horas después, quiero compartirles que alguien compartió conmigo algo mucho más grande, de más valor que una bolsa de arroz. Y me di cuenta que cuando tú obedeces la voz de Dios, Dios es fiel y Dios será siempre tu proveedor. Y es esto lo que me motivó a que Dios también vea a través de esta obediencia nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y por eso es que decidí hablar sobre este tema, la viuda de Sarepta. Así que como ya saben, voy a empezar primero leyendo esto que está en Primera de Reyes 17, del versículo 8 al versículo 28. Pero quiero darles primeramente una historia de lo que pasó. Vamos a hablar de esta viuda y también de Elías, un profeta. Entonces, inicio con esto. Dice, vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién él? A Elías. Elías era un profeta. Este profeta había sido mandado por nuestro Señor Jehová a un lugar donde había mucha idolatría, con un rey que se llamaba Acab y su esposa Jezabel, que hacían mucha idolatría y habían pecado mucho. Ellos no querían apartarse del pecado, entonces fue necesario Elías, a través de su boca, de una palabra donde dijo que no iba a llover, no iba a llover, ni siquiera el rocío iba a llegar a ese lugar, iba a haber una gran sequía durante 3 años y medio aproximadamente. Y el Señor lo cumplió, el Señor avaló la palabra que Elías había dado y ese pueblo careció durante ese tiempo de la lluvia y hubo una sequía muy grande. Debido a esta sequía, pues sabemos que cuando hay sequía, pues los animales mueren, el ganado, todo lo que es la cosecha se seca y no hay provisión. Entonces no hay comida, no hay alimento, vienen problemas económicos fuertes. La sequía nos hace que nosotros nos deterioremos tanto físicamente como espiritualmente, porque a través de esta sequía nosotros vamos a poder sacar de nosotros lo que verdaderamente hay. Ahí vamos a poder probar, o Dios nos va a probar nuestra fe y nuestra obediencia. Entonces, esto había pasado. Y como Elías era una amenaza para esta reina y para este rey, pues él se fue a esconder. Pero el río donde él estaba, pues ya no había agua también. Entonces Dios lo mandó a que se fuera a este lugar, a Sarepta de Sidón.
Ahora, quiero decirles cuál es el significado de Sarepta. En hebreo significa refinamiento, fundición, afinar. Y Sidón significa donde, permítame tantito, donde viene la pesca. Entonces, busqué el significado de esta región de Sarepta y dice que es la perfección a través del sufrimiento. También dice que es lugar de prueba y de provisión. Como yo les decía, cuando estamos pasando por una sequedad o por una economía o por algo que nos hace falta, cuando hay sequedad, hay falta de agua, ¿no? Entonces, cuando hay falta de agua, ¿qué pasa en nuestros cuerpos? Nos vamos deteriorando y nos vamos muriendo, así como en la tierra. Es muy importante el agua. Entonces sabemos también que esa agua es nuestro Señor Jesucristo y es cuando más necesitamos de Él. Pasando por esto, entonces, hemos dicho que Jehová mandó a Elías diciéndole, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Como yo les había dicho, ya Elías ya no tenía, porque se había escondido porque lo querían matar, ya no tenía agua, ya no tenía nada que comer. Anteriormente, después hablaremos de esto, a Elías lo sustentaba el Señor como proveedor a través de cuervos y a través del río donde estaba, pero debido a esta sequía, pues ya no había. Entonces lo manda a esta ciudad. ¿Pero qué creen? En esta ciudad habitaba y reinaba el padre de Jezabel, la reina malvada, se podría decir, que quería matar a Elías. ¿Cómo es posible, diríamos nosotros, que Dios lo mande a este lugar, donde es un lugar peligroso? Pero las cosas y los propósitos de Dios son perfectos. No los podemos entender, pero Él, es perfecto. Y Él sí los puede, él sabe en su perfección para qué ocupa las cosas. Bueno, pues llegó a este lugar, como les dije, a este lugar donde se iba a refugiar por orden de Dios. Pero dice, entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Muchas veces Dios nos manda y nos ordena hacer cosas y es tiempo de levantarnos y avanzar. ¿Qué pasaría si Elías no hubiera obedecido? Si Elías no hubiera hecho las cosas, quizás Elías hubiera muerto. Pero Elías era un profeta que escuchaba la voz de Dios y le obedecía. Y él no cuestionaba, él solamente hacía lo que Jehová le mandaba hacer. Él se levantó y fue según la orden que le había dado nuestro Señor. Entonces, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Pero antes déjenme decirle, dice que ya le había dado orden a una mujer viuda que te sustente. Le dio orden. Dice, esta mujer quizás no conocía de Dios, pero más sin embargo aquí nos refiere que ya nuestro Jehová de los ejércitos le había dado un orden. O sea, quiere decir que muchas veces a nosotros el Señor nos pone el hacer como el querer, nos lo pone en nuestra mente. Conozcas al Señor o no conozcas, Él sabe y Él empieza a disponer en los corazones de aquellos que ha elegido, de aquellos que han sido justos o rectos ante Él, ante sus ojos. Él conoce los corazones y Él, por lo que yo veo, ella no lo conocía, mas sin embargo, Él ya había puesto en su mente que tenía que aceptar a Elías cuando él llegara. Cuando dice que después Elías fue, lo vio, entró a la ciudad y la vio a la puerta a esta mujer que era viuda. Ella estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, era viuda. La viudez significa, viuda es reconocer, la viudez
era una manifestación de que en ella había un dolor, un agobio. Imagínense una mujer cuando ya no tiene a ese protector, a ese esposo, aquel que la va a hacer no solamente compañía, sino la va a sustentar. El dolor de esta mujer, el haber perdido a su esposo, no nos dice cuándo lo perdió ni nada. Se cree que esta mujer era joven, pero se imaginan este estado donde está ella viuda, el dolor que ella pasa, el lugar de desolación en la que ella se encuentra, el agobio en la que ella está, porque no es lo mismo cuando tienes a tu pareja o cuando tienes una protección, y ella no conocía que cuando hay personas viudas, hay alguien que las protege y que es su protector, que está en los cielos, pero ella no conocía de ese Dios, porque el lugar donde ella estaba era un lugar donde había mucha idolatría, donde tenían muchos dioses paganos, dioses que no venían de Dios. Entonces, prosigo con esto. Siguiendo, él la vio cuando entró a la ciudad que estaba recogiendo leña y le llamó y le dijo. Fíjense, le llamó porque seguramente él ya sabía de parte de Dios que era ella la que lo tenía que haber hecho, porque como yo les dije, Dios pone en nuestros corazones y en nuestras mentes qué es lo que tenemos que hacer. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Él había caminado y estaba sediento. Recuerden que había sequía. Y yendo ella para traérsela, ella no le negó nada. Ella inmediatamente fue a traerle el agua. Quería decir que ella aún tenía agua. Dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, que no solamente cuando ella le dijo del agua, ella no se negó, ella inmediatamente fue a hacerlo, pero después le pidió un bocado de pan porque había hambruna en ese tiempo, si más no recordamos, ¿no? Entonces él pedía pan y entonces pasó esto y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, o sea, quiere decir el Dios de él, porque ese Dios ella no lo tenía, ella había escuchado de ese Dios, pero no conocía a ese Dios. Entonces, por eso le dice, tu Dios, no mi Dios, el tuyo, el Dios de Elías, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo. Ella tenía un hijo, no solamente era sola, tenía un hijo y dice que solamente tenía tantita harina y tantito aceite para poderle dar a su hijo. Era lo único que tenía. Imagínense, en este tiempo de sequía, y es tener lo único que hay y que saber que quizás eso es lo que acabaría con sus vidas, sería la última oportunidad de comerla. Pero dice, para que lo comamos y nos dejamos morir. Ella ya sabía que ese era el último día, quizás el último momento en que su hijo y ella podían compartir de ese pequeño pan que saldría con esa pequeña porción de harina y de aceite. Y cuando él le pide, dame, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? O sea, si ni siquiera lo conoce, ¿cómo le vas a dar a alguien que no lo conoces? ¿No? O sea, no podría ser. Mas, sin embargo, y decir, voy a dejarle de dar a mi hijo, a él y a mí por alguien más, no, ¿cómo es posible? ¿No? Pero Dios, como les había dicho, ya había ordenado, ya le había puesto en su corazón hacerlo. Aquí es donde está el momento en que nosotros decidimos obedecer la voz de Dios. Es el momento en donde ella tenía que desarrollar esa fe, aún no conociendo de Dios, esa fe en ella de creer que algo podía pasar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos poco en nuestras manos y con eso poco
¿qué podemos compartirlo? ¿Lo podemos compartir o nos podemos quedar con él? Esa va a ser nuestra elección. ¿Qué queremos hacer con eso poco que tenemos? Ella lo que quería era sobrevivir. Imagínense qué dolor que teniendo un hijo y que ya no van a poder comer, ella ya no tenía esperanza, ella sabía que era lo último que tenían y que si se seguía esa sequía iban a morir. Qué difícil para ella, ¿no? Tomar esa decisión. Si yo les digo que con el arroz que yo tenía lo dudé y aún teniendo otras cosas, imagínense ella que no tenía nada más que bueno, no nada, sí tenía en sus manos un poco de harina y un poco de aceite. Ahora, quiero decirles que esa harina y ese aceite son suficientes para Dios. Son suficientes porque ese aceite representa, simboliza cuando tú aceptas que el Espíritu Santo y su presencia llegue a ti. Y la harina es con aquella que se puede dar el pan. Y hemos hablado hacer el pan, que ese pan de vida, el que nos llena y nos sacia y está con nosotros, es nuestro Señor Jesús. Entonces es importante, pero pues ella no sabía esto, ¿verdad? Porque no conocía de ese Dios. No sé si ella idolatraba a esos dioses paganos que estaban en esa zona, ¿no? Que ese pueblo idolatraba, o si ella no estaba con esos ídolos, pero tampoco conocía de Dios, ¿no? Entonces, después de que le pide esto y le dice ella, le platica, es que mira, si yo te lo doy es todo lo que tengo, ¿no? Ahí sí hubo un poco de duda, lo pensó, pero vamos a ver si lo hizo o no lo hizo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Fíjense, le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, pero ella decía, pues no, si te lo doy, ¿qué voy a comer? Y no solamente eso, le dice, primero dame a mí y luego comerás tú. Y dice, si te doy a ti y va a salir una pequeña tortilla, o sea, ¿cómo voy a comer yo? ¿No? Pero ella, yo creo que pensó, bueno, aún aunque sea esa tortilla, quizás esta persona lo va a repartir, va a comer y después me va a dar a mi hijo. No tenía nada que perder. Si no lo hacía, de todos modos, ese era el último bocado que tenía y ella y su hijo iban a morir. Ella decidió entonces obedecer a ese pensamiento que Dios había puesto en su corazón y ella decidió por esa fe que había de poder saber que tenía que entregar eso. Y el varón de Dios, Elías, él estaba seguro de que Dios lo había llevado ahí porque Dios lo había mandado y él era su proveedor. Así que él confiaba en lo que iba a pasar, en la respuesta de esta mujer. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Había una promesa. Si tú obedeces y si tú compartes de lo poco que tienes, hay una promesa para ti. Dios suplirá todo, todo hasta que se quite esta escasez. Y yo me pregunté ahí, y después de que pasaran estos años de escasez, ¿quién lo seguirá supliendo? Porque decía aquí que hasta que quite la escasez. Bueno, pues hay una promesa. Dios seguirá siendo tu provisión. Él seguirá siendo el que supla todas tus necesidades, porque entonces ya vas a conocer quién es ese Dios. Y ella iba a conocer a través de esta fe quién era ese Dios proveedor. Dice después, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él comió él y ella y su casa muchos días, y la harina del tinajo no escaseó, ni del aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. Lo cumplió. La promesa fue cumplida. Cuando tú das de eso poco y obedeces lo que Dios dice, Dios cumple y Él será tu provisión y Él será el proveedor todos los días de tu vida. Ella ahí pudo ver y reconoció que era verdad lo que el Dios de Elías había dicho.
Dice entonces, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Y has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Vamos a otra parte. Fíjense, su hijo murió. Qué tristeza, ¿no? Que aparte de ser viuda, ella tenía la esperanza en su hijo, ese consuelo, ahora quitar a su hijo que había muerto. Ella había pasado por un primer proceso de fe y lo había pasado, había obedecido. Esta era una segunda prueba de fe. Yo al principio no les dije, este mensaje se llama a prueba de obediencia y de fe. Esta era su segunda prueba de obediencia y de fe. Entonces, ella, imagínense, murió y ella preguntó, ¿qué hice? Pero al decir que hice, no reclamó a Dios. ¿Saben qué pasó? Le fue revelado, le fue el discernimiento del Espíritu en ella de saber que ella había hecho algo malo. Cuando Dios, hemos hablado, te revela las cosas, no es necesario que alguien te lo diga. Tú sabes qué es lo que estás haciendo malo en tu vida. Ella le dijo a Elías, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho yo? ¿No? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? O sea, él no le dijo, pero le trajo a memoria las iniquidades, todo lo que ella había hecho que estaba mal. No hubo necesario que se lo dijera Elías, ella ya lo sentía y ella creía que era por culpa de esto. ¿Cuántas veces nosotros creemos que las enfermedades o todo lo que pasamos es por culpa de nuestros pecados? No siempre es así. A veces sí hay consecuencia de nuestros pecados, pero la enfermedad no siempre es por culpa de los pecados. Hemos hablado que un día Dios sanó a un ciego y le preguntaron por qué fue, si a causa de sus pecados, y él dijo que no, que era para glorificarse. Así que en este caso también era para glorificarse, también era un ejemplo para que el pueblo que no creía en Dios, sino que creía en esos dioses paganos, pudiera ver la gloria de Dios como testimonio. Seguimos, y para hacer morir a mi hijo, él dijo, dame acá tu hijo. Entonces Elías dijo, dame a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Él estaba habitando en la casa de esta mujer, en un aposento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de Eliseo, que le habían hecho un aposento? Bueno, el aposento también estaba en esta casa, un aposento en lo alto. Ahí estaba su habitación. Seguramente él llevaba a su habitación a este pequeño, y yo me quedé pensando ¿por qué? Porque en ese lugar, él era en el lugar donde él sabía que podía acudir a Dios, porque era el lugar donde tenía esa intimidad y esa relación con Dios. Era el lugar donde había esa oración, y él sabía que donde él oraba iba a haber una respuesta. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío. Él sabía la supremacidad de Dios poderoso, y dijo, aunque la viuda, dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido. Le dijo, Señor, mira, ella me hospedó, ella ha tenido ese servicio, ha sido servicial conmigo, así no hagas morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Se clamó 3 veces. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, oró quizás 3 veces, no sé si más, postrado sobre su rostro. Por eso creo que también Elías se postró sobre el niño, porque él creía en ese Dios grande, ese Dios que podía resucitar de los muertos, ese Dios que esa es la promesa que tenemos sus hijos. Él creyó, por eso, y no solamente clamó 1 vez, 2, 3, él no desistió, él persistió. Cuando nosotros pasamos por este tipo de pruebas
tan trágicas, tan grandes. Muchas veces oramos una vez y no pasa nada y desistimos. Oramos otra vez y no pasa nada o vamos al doctor, corremos a otras fuentes, pero no primero corremos a los brazos del Señor, a ese lugar, a ese aposento que hemos diseñado para orar y tener esa relación con Dios. Entonces, esto también me dio a ver cuántas veces tenemos que persistir y orar y clamar y saber por qué Él clamó, creyendo que iba a haber respuesta. Cuando tú oras, sabemos que esa oración el Señor la va a escuchar y habrá respuesta. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Se imaginan? Se dice que este fue el primer milagro de resurrección que hizo. ¿Se acuerdas que con Elías hubo también otro milagro? Pero este fue el primer milagro en la Biblia de resurrección. Yo creo que Dios nos quería mostrar lo que habría de venir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la muerte también de nuestro Señor Jesucristo. Era la única manera que este pueblo pagano pudiera reconocer, porque este pueblo, aunque era un pueblo que era un pueblo de Dios, ellos no le reconocían. Su pueblo, el pueblo que Dios había escogido, no le reconocía. Y esto nos habla que Dios no solamente vino a su pueblo, sino vino también a todos los que llamaban gentiles, aquellos extranjeros, aquellos que iban de paso, pero Dios veía su corazón y Dios tiene misericordia para todos y Dios quería extender esa misericordia para todos. Esta era un gran testimonio, porque después en Lucas capítulo 4, ahorita no recuerdo bien, versículo 25, 26, habla sobre esta viuda y habla que había muchas viudas en su pueblo, mas sin embargo no fue a ellas, fue aquella donde nadie pensó que iría, donde era un pueblo pagano, porque sabía y conocía el corazón de esta mujer. Bueno, imagínense la alegría de esta viuda al ver que su hijo había vivido, no solamente la alegría. Entonces ella se dio cuenta de algo. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y le dio a su madre, le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En ese momento reconoció que la palabra de Dios era verdad, que Dios era verdad, que Dios era vida, era justicia, era verdad. ¿Cuántas veces nosotros los que creemos, los que somos el pueblo de Dios, si no hay señales, no creemos hasta no ver? Es el momento en que podamos a través de esta enseñanza de varias cosas y dos muy importantes, la fe y la obediencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios y la obediencia es un paso de fe. Para que nosotros podamos ver provisión, milagros, sanidad, primero debe de haber obediencia y fe. La fe es indispensable. Es importante que creamos y que esto nos da a que tengamos que estar firmes, porque tanto Elías confiaba plenamente en Jesús como también esta mujer. Después de esto, les aseguro que ella conoció a ese Dios. Y ya no solamente era el Dios de Elías, también era su Dios. Sabía, porque ella le dijo, hoy sé que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca y que entonces ella iba a poder aceptar. Y esto sirvió como testimonio para todo su pueblo, para aquellos que no creían, entonces iban a creer. Así que hoy termino con este mensaje diciéndote a ti, hoy el Señor nos invita y nos pone a prueba de fe y de obediencia. Es tu decisión. Ella pudo haber decidido dos cosas. Ella pudo decidir no obedecer a ese pensamiento que había puesto en su corazón y en su mente y no dar de lo poco que tenía y morir.
pero morir sin una esperanza de vida. Pero más sin embargo, ella reconoció que sí había algo en su pensamiento y obedeció. Y al obedecer vino bendición de lo alto sobre su vida. Cuando tú reconoces a tu Señor como tu Salvador, entonces vendrá bendición y tu socorro vendrá de los cielos. Así que hoy les invito a poner a prueba de fe, en obediencia y en fe. Muchas gracias por su tiempo. Estoy agradecida con la radio. Acuérdense, este no es el final, es el principio de muchas cosas que Dios tiene planeadas para nosotros. Bendiciones y excelente día. Hasta luego.